se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Vamos a orarnos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te doy gracias por esta dicha de estar en tu presencia y te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos visite, abra nuestro entendimiento y redarguya nuestros corazones y nos conviccione, Padre, para hacer tu santa y agradable voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, en Mateo 10, amén, que nuestro Señor Jesucristo envió a sus discípulos, amén, y los envió con toda la autoridad y les dijo estas palabras, amén. Les dijo que sanaran enfermos, limpiaran leprosos, que compartieran el Evangelio, amén. Y les dio en el 18 dice la Biblia, de gracia recibisteis, dad de gracia, amén. Vamos a leer ahora la palabra de Dios en el libro de Juan. Juan capítulo 1, verso 14. Juan 1, 14. En esta porción de la Escritura se habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Aquel verbo, nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el verbo en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el verbo que habitó entre nosotros estaba lleno de gracia y de verdad. Amén. Quisiera preguntarles, hermanos, el día de hoy el tema es la gracia. Amén. Llenos de gracia. Quisiera preguntarles para que estemos todos en el mismo canal, en el mismo entendido. ¿Qué es la gracia, hermanos? ¿Amén? Este día podemos participar. ¿Qué es la gracia, hermanos? ¿O qué entendemos por gracia? ¿Amén? ¿Alguien quiere participar? Aleluya. Hermana. Amén. Aleluya. Así es un regalo. Amén, gloria a Dios, muy bien. ¿Alguien más quiere participar, hermanos? La gracia, ¿qué entiende por gracia? Aleluya. ¿Alguien más? Amén. Ahora de este lado, ¿alguien, hermanos, para que continuemos? ¿O no entienden? O si no entienden, si no sabe qué es gracia, no hay problema. Ajá. Gloria a Dios. Amén. Pues la definición de gracia dice, tiene un origen que se deriva del latín, que significa gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento, como comentaban nuestras hermanas. Es un regalo de parte de Dios, es un regalo que no merecemos. ¿Amén? Eso es la gracia de Dios, el favor de Dios en nuestras vidas. No lo merecemos. ¿Amén? Pero por su gracia y su misericordia es que ha llegado a nuestras vidas. ¿Amén? Ahora vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, hermanos. Vamos a leer la historia de dos hombres que hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Génesis capítulo 25. Perdón, hermanos. Génesis 27. Génesis 27, 1. Vamos a ver la historia de cómo Jacob obtiene la bendición de Abraham. Génesis 27, 1. Amén, dice la Biblia. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo. Rebeca era la madre de Esaú y Jacob. ¿Ven? Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta.
y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí Esaú mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz, ve y tráemelos. En el 14, entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come en mi casa para que me bendigas. En el 20, entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: es la voz de Jacob, pero las manos, las de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acercádmela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, y Isaac comió, y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y de la abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Aleluya. Esa es la historia, hermanos, de cómo Jacob tomó la primogenitura de su hermano Esaú. Aleluya. Recordemos que Esaú era el primogénito, y a él le correspondía la primogenitura. Pero hubo una ocasión en donde Esaú vino ante su hermano, y si recuerda lo que pasó, hermanos, llegó Esaú con mucha hambre, y Jacob, dice la Biblia, que él era muy allegado a su madre. Entonces él por esa razón sabía cocinar, y llegó con mucha hambre. ¿Y si recuerdan qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Le vendió su primogenitura. Amén. Esaú tuvo por poco su primogenitura. Le pidió a su hermano Jacob que le diera un poco de ese guisado rojo, y le vendió su primogenitura. Amén. La tuvo por poco. Y entonces aquí vemos cómo Esaú tomó la bendición de su hermano. Y después dice la historia que Esaú obviamente se entera porque viene con su padre. Su padre le dice: no, ya te bendije, no te puedo bendecir 2 veces. Amén. Y luego su hermano su hermano Esaú persigue a Jacob, ¿amén? Y luego Jacob está huyendo, luego está con su suegro, conocemos la historia, está trabajando con su suegro, trabajando por ovejas, y luego tiene problemas con su suegro también, Jacob, porque acordaron que si salían unas blancas eran de Jacob, y salían otras eran de su suegro, y Dios estaba bendiciendo a Jacob, y ahora tenía problemas también con su suegro, y también salió de la presencia de él, ¿amén? Y ahora vamos a Génesis. Génesis capítulo 32. A esas alturas Jacob estaba huyendo de su suegro y de su hermano. Era un hombre perseguido por las consecuencias, por su pasado. Amén. Génesis 32. En el 22, Génesis 32, 22, dice la Biblia. Jacob lucha con el ángel en Peniel, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía
Con él tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Amén. Jacob, hermanos, era un hombre que había hecho cosas malas. De hecho, el significado de Jacob significa usurpador. Amén. Él le compró a su hermano su primogenitura por un plato de lentejas. Amén. Y luego vino con su padre y le mintió, diciendo que era su hermano Esaú. Incluso leímos la historia, dice la Biblia que él era lampiño y su hermano era velludo, y se puso pelo y se puso la ropa de su hermano. Incluso su padre decía: él habla como Jacob, porque su padre era ciego. Y su padre le dijo: él habla como Jacob, pero palpa como Esaú. Entonces tomó la bendición que le correspondía a su hermano. Por esa razón tenía problemas con su hermano y luego con su suegro. Recordamos que trabajó por su esposa, y primero le dieron a la mayor, estuvo 14 años, salió bendecido, pero con problemas con su suegro. Y ya tenía problemas con su suegro, problemas con su hermano. Y vemos un hombre, hermanos, no sé quién tiene problemas aquí con su suegro o con su hermano. ¿Amén? ¿Nadie? Gloria a Dios. Yo tampoco, Dios me ha guardado de tener problemas con mi suegro y con mi hermano. Aleluya. Pues este hombre, no, hermanos, este hombre estaba siendo perseguido por su pasado. ¿Amén? Pero dice la Biblia que él luchó contra un ángel y se aferró a la bendición de Dios, hermanos. ¿Ven? Él luchó contra este ángel hasta que rayaba el alma, de tal manera que alcanzó la bendición de Dios, halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Ven? Y dice la Biblia que el ángel lo bendijo, y en ese momento su nombre se convirtió en Israel. Dejó de ser Jacob y se convirtió en Israel. Amén. Ahora vamos a leer la palabra de Dios en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 19. 2 de Timoteo 1, 19. Segunda de Timoteo. No, creo que sí es primero, hermanos. Ay, me la cambiaron, hermanos. Es el diablo, hermanos. A ver, permítanme, lo voy a buscar. Porque ahí habla la Biblia que recibimos la gracia de Dios, y el recibir la gracia de Dios es con un propósito. O sea que hay un propósito detrás de recibir la gracia de Dios. Es 2 de Timoteo 1. Dice que recibir la gracia de Dios es con un propósito. Ay, Dios es el diablo, hermanos. Te reprendo en este hora. Ahorita. No era esa. Bueno, vamos a Romanos, hermanos, al siguiente verso. Romanos 1:5. Romanos capítulo 1, verso 5. El libro de Romanos fue escrito para los romanos. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y la salvación fue alcanzada para los gentiles. Amén. Y por esa razón fue escrito el libro de Romanos. Romanos 1:5 dice la Biblia:
¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Amén? Dice la Biblia que nosotros hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué da nuestro Señor Jesucristo su gracia? Porque dice la Biblia en Juan 1 que Él estuvo en la tierra lleno de gracia y de verdad. ¿Amén? Y ahora nosotros hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su apostolado. ¿Amén? Es decir, recibimos la gracia. Si este día yo les preguntara quién quiere recibir la gracia de Dios, amén, todos levantaremos la mano. Todos queremos recibir la gracia de Dios. Pero dice la Biblia en Romanos que de nuestro Señor Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado. Amén. Ahora vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 15. Dice la Biblia en 2 de Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria a nuestro Dios. Amén. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que nosotros hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo y hay un propósito detrás de eso. Amén. Que la acción de gracia produzca acciones de gracia. Amén. ¿Cómo qué acciones de gracia, hermanos? Si yo les preguntara cuál es una acción de gracia: orar, ayunar, congregarnos, compartirle a alguien el evangelio del Señor Jesucristo, diezmar, aleluya, son acciones de gracias. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en ese mismo verso, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Amén. Dice la Biblia que hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un propósito detrás de eso, recibir la gracia de nuestro Dios. Amén. El propósito es que la gracia produzca más gracia. Nuestro Señor Jesucristo dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Dice la Biblia en Palabra de Dios para Todos, en ese mismo verso, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 15. Amén. Ese es uno de los propósitos por el cual recibimos la gracia, hermanos, para que las acciones de gracias abunden. Amén. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 15, Palabra de Dios para Todos. Amén. Se los voy a leer yo, hermanos. Capítulo 4, 2 de Corintios, verso 15. Ese es el mismo verso que leímos. Esa es la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la Biblia, ese es el propósito, hermanos, por el cual recibimos la gracia de Dios. Todo esto sucede por el bien de ustedes, o sea, nosotros, hermanos. Amén. Y para que la bondad de Dios llegue cada vez a más gente. De este modo, habrá muchos más que den gracias a Dios y esto le dará gloria a Él. Amén. Dice la Biblia que todos nosotros recibimos la gracia de Dios con un propósito y es para beneficio nuestro. Amén. Y ese mismo beneficio a su vez genera más, la gracia genera más gracia, porque el propósito es que nosotros, es para nuestro beneficio. Todo esto sucede por el bien de ustedes y para que la bondad de Dios llegue cada vez a más gente. De este modo habrá muchos más que den gracias a Dios y esto le dará la gloria a Él. Amén. Ese es un privilegio, hermanos. Esa es la versión. Es la palabra de Dios para todos. Amén. Todo esto sucede por el bien de ustedes, de nosotros, el recibir la gracia de Dios y para que la bondad de Dios llegue cada vez a más gente. De este modo habrá muchos más que den gracias a Dios y esto le dará la gloria a Él. Amén. Recibir la gloria de Dios, hermanos, recibir la gracia de Dios es un beneficio, definitivamente. Amén.
Y hay un propósito. El propósito es que nosotros, con acciones de gracias, lleguemos a más gente y cada vez más gente le dé gracias a Dios con sus vidas. Amén. Ahora, hay algo importante con la gracia, porque dice la Biblia que cuando recibimos la gracia y la dejamos de alcanzar, vienen raíces de amargura. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos 12, verso 15. ¿Amén? Hebreos 12, verso 15, ya está ahí, hermanos. Dice la Biblia: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Amén. Vamos a leer esta misma versión de la palabra PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice la Biblia, hermanos, que recibimos la gracia y la podemos dejar de alcanzar. Amén. O sea que la gracia que hemos recibido la podemos perder, hermanos. Amén. Y ojalá solo fuera eso, pero hay consecuencias graves. Amén. Una de esas consecuencias, dice la Biblia, que eso puede brotar en nuestras vidas una raíz de amargura. Amén. Que nosotros, habiendo recibido la gracia de Dios, lo hemos experimentado. Si dejamos de alcanzar la gracia, se puede desatar una raíz de amargura. Y eso va a generar que nosotros, dice la Biblia, estorbemos, y no solamente nosotros, sino que contaminemos a otros, dice la Biblia. ¿Amén? Por esa razón es importante continuar buscando la gracia de Dios. ¿Amén? No dejar de alcanzar la gracia de Dios, porque de otra manera dice la Biblia que brotará una raíz de amargura en nosotros. Amén. Y contaminaremos a otros. Amén. Palabra de Dios para todos. Esta versión está un poquito más fuerte, hermanos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Palabra de Dios para todos. En esa misma 12:15. Dice la Biblia: tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, ni sea como mala hierba, pues esto los puede perjudicar a todos. Amén. La invitación de Dios hace que tengamos cuidado, hermanos, de alcanzar la gracia de Dios. Y cuando la gracia de Dios llega a nuestras vidas, tengamos cuidado. Amén. Porque la podemos perder. Y no solamente la podemos perder, dice la Biblia que podemos ser como mala hierba. Amén. Como mala hierba, la mala hierba que nunca muere. Amén. Gloria a Dios. No sé quién quiere ser mala hierba, hermanos. Amén. Yo creo que nadie. Porque dice la Biblia que esa mala hierba va a contaminar a todos. Amén. Y va a estorbar. ¿Va a estorbar a quién, hermanos? ¿O a quién? A la obra de Dios. Amén. Al Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, no sé quién quiere estorbarle a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque la mala hierba, dice la Biblia, que va a ser cortada y echada al horno de fuego. Amén. Y tenemos la dicha, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos ha tomado en cuenta, así como a Jacob, que nosotros llegamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo con problemas. Jacob tenía problemas, como comentamos, con su suegro y con su hermano. Amén. Y él halló gracia delante de los ojos de Dios y recibió la gracia. Dios tuvo misericordia de él y le dio un destino y un propósito. Él fue el padre de las 12 tribus de Israel. Amén. Y ahora nosotros tenemos la gracia de Dios por misericordia y no la merecemos. Amén. No merecemos el favor de Dios, como comentamos. Eso es la gracia. Es algo que no merecemos, hermanos. Amén. Pero ahora que lo tenemos en nuestra vida, la invitación de Dios es a que tengamos cuidado, porque lo podemos perder. Y no solamente perderlo, sino ser como la hierba mala y contaminar a otros. Y dice la Biblia que eso va a generar lazos de amargura. Amén. Vamos a leer ahora en la traducción, esa misma la traducción TLA. Amén. Hebreos 12:15. En la traducción TLA. Traducción del lenguaje actual. TLA. Hebreos capítulo 12, verso 15. Traducción del lenguaje actual. Amén.
Todo el libro de Romanos y el libro de Hechos hablan sobre la gracia de Dios, hermanos. ¿Amén? Hebreos capítulo 12, verso 15, traducción lenguaje actual. Esa computadora es lenta, hermanos, pero ya la vamos a renovar. ¿Amén? Dice la Biblia. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo. ¿Amén? O en la iglesia. Porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. ¿Amén? Esa es una invitación de parte de Dios y dice que estemos atentos y tengamos cuidado, hermanos. ¿Amén? Y que no permitamos que ninguno en el grupo se aleje del amor de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si permitimos eso, eso nos va a envenenar a todos, dice la Biblia. ¿Amén? A toda la iglesia. Ahora en el siguiente verso, en el 16 dice la Biblia, no, ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas ni despreciar a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió sus derechos de hijo mayor por un plato de comida. Amén. Leímos la historia de Esaú antes de leer esto. Esaú dice la Biblia que menospreció la gracia que recibió de Dios. Amén. Él recibió la primogenitura, hermanos. Amén. Él recibió la gracia de Dios y él la menospreció, la intercambió por un plato de lentejas. Amén. Vamos a leer esa misma escritura, 12:16 en PDT. Amén. Porque es un poco más claro. Palabra de Dios para todos. Amén. Ahí habla la Biblia sobre cómo Esaú recibió la gracia de Dios siendo el primogénito. Amén. Aquí no sé quién es primogénito. ¿Es primogénito? Yo soy el último, yo no soy primogénito. Los que están en las carreolas son primogénitos, ya de plano. ¿Quién más es primogénito? Hermano Carlos es primogénito, nuestra hermana es primogénita. ¿Quién más? Hay unos poquitos primogénito, aleluya. Es una bendición de parte de Dios. ¿Amén? Nuestra hermana Marisol también es primogénita. Amén. Pues esa dicha, nuestra hermana Mari, esa dicha tenía Esaú. Él recibió una bendición de parte de Dios. Él era el primogénito. Amén. Él iba a ser usado por Dios, hermanos. Amén. El destino del pueblo de Israel y estaba sobre la vida de Saúl. Y dice la Biblia que él menospreció. Amén. Palabra de Dios para todos, 12:16. Dice la Biblia: no cometan inmoralidades sexuales ni le falten al respeto a Dios. Esto fue lo que hizo Esaú cuando vendió los derechos que tenía como hijo mayor a cambio de una sola comida. Amén. Dice la Biblia que con nosotros, cuando menospreciamos a nuestro Dios, le faltamos el respeto a Dios. Amén. Cuando nosotros, habiendo recibido la gracia, viene el pecado a nuestras vidas. Amén. Y nos presentan un plato de lentejas, hermanos, y nosotros menospreciamos a Dios y tomamos el plato de lentejas y dejamos la gracia, dejamos la primogenitura, le estamos faltando el respeto a Dios, hermanos. Amén. Y eso es algo muy grave. Amén. Es algo muy grave porque podemos perder nuestro destino. ¿Sí saben cuál fue el destino de Saúl? Amén. Él con lágrimas en los ojos, ¿y lo logró? No. ¿Por qué? Porque menospreció a Dios. Porque menospreció la gracia que Dios trajo a su vida. Menospreció su primogenitura. Amén. Y eso ocurre cuando nosotros pecamos y nos alejamos de Dios, le faltamos el respeto a Dios, menospreciamos a Dios. Amén. Y eso es algo peligroso porque dice la Biblia que si nosotros no cuidamos la gracia de Dios, podemos traer raíces de amargura, podemos ser como la mala hierba. Y a la mala hierba, ¿qué le hacemos, hermanos? Yo me mudé al sur de la ciudad y mi esposa empezó a comprar plantas. No sé si muchos de ustedes han ido a mi casa está llena de plantas, amén. Pero llena, así absurda, hay plantas en el techo, plantas abajo, plantas afuera, amén. Y no sé por qué, pero siempre, entonces, quiero más plantas y más plantas. Y vamos a ir a comprar plantas. Y siempre trae plantas todo el tiempo, amén. Pero mi esposa todo el tiempo anda ahí con las plantas y cuando una planta se le está muriendo o está como que ahí ya secándose, luego la separa de las demás, la pone aparte y le empieza a echar agua, y si no la logra rescatar, va para afuera. Aleluya. Y así dice la palabra de Dios que seremos cortados. Amén. Y la invitación, la instrucción de Dios es esa, que no permitamos que alguien permanezca así. ¿Por qué? Porque nos puede amargar a todos, dice la Biblia. Amén. Y Esaú menospreció la gracia que recibió de parte de Dios y perdió su destino, hermanos. Y es algo muy serio. Amén. Vamos a leer a 2 de Corintios. 2 de Corintios 1.
Otra vez me equivoqué, hermano. Le puse el capítulo, pero no el verso. Permítame un momento. En 2 de Corintios 6:2. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2. Desde el 1. 2 de Corintios 6. Amén. Dice la Biblia en 2 de Corintios 6. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, nosotros, su iglesia, hermanos, amén, los que hemos recibido la gracia de Dios, el favor de Dios, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, el tiempo es aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. ¿Amén? Dice la Biblia, hermanos, que nosotros no tengamos por poco, amén, el favor que hemos recibido de Dios, que no tengamos en vano. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús nos recuerda que en el día de aflicción, cuando nosotros clamamos por socorro, cuando nadie nos ayudaba, hermanos, cuando pedimos ayuda, cuando nuestros matrimonios estaban destruyendo, cuando nuestros hijos estaban enfermos, a punto de morir, amén, cuando nosotros mismos estábamos a punto de morir, clamamos a Dios, y nuestro Dios dice, en el 2, en el tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Es una invitación de parte de Dios a no recibir su gracia en vano. Amén. Porque hemos recibido el favor de Dios. Amén. Y cuando nosotros clamamos a Dios en el día de nuestra aflicción, el día de nuestra necesidad, nuestro Señor Jesucristo nos escuchó y nos respondió y nos dio su gracia. Amén. Y nos dio un destino. Y la invitación de Dios es a que cuidemos ese regalo, porque es algo que no merecemos. Es algo que no podemos comprar, hermanos. Amén. No podemos ir aquí al Oxxo. Aquí tenemos un Oxxo a una calle y todo el tiempo vamos a comprar agua, el Power. Aleluya. Los hermanos el día domingo vienen y compran la coca después de hacer el aseo. Amén. Y nosotros, si fuéramos al Oxxo y pidiéramos, dame 1,000 pesos de gracia y lo pago con tarjeta de crédito, porque hasta crédito vamos a pedirle a Dios. No se puede, hermanos, amén. Es algo inmerecido. La gracia de Dios no es algo que podamos adquirir o comprar, amén. Es algo que no merecemos. Y cuando nosotros clamamos a Dios, dice la Biblia, en el día de aflicción, Él nos escuchó y nos respondió y nos dio de su gracia, amén. Ahora, el recibir la gracia de Dios viene con la responsabilidad. La responsabilidad es que continuemos cuidando la gracia de Dios, porque si no cuidamos la gracia de Dios, van a desatar, dice la Biblia, raíces de amargura, vamos a ir como la hierba mala. ¿Y qué va a pasar? La hierba mala pues es cortada, porque si dejamos, ¿qué pasa si dejamos la hierba ahí? Dice la Biblia que contamina a todos, amén, y va a contaminar y va a hacer que todos sean desperdiciados, aleluya. La invitación de Dios este día, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 10, Mateo 10:8. Con ese verso comenzamos este mensaje. Mateo 10:5. 10:5. Mateo 10:5, nuestro Señor Jesucristo envió a sus discípulos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Nuestro Señor Jesucristo le dio su gracia a sus discípulos y ellos compartieron el Evangelio y se hizo real lo que leímos. Dice la Biblia que si nosotros recibimos la gracia con acciones de gracia, más gente va a ser salva. Lo leímos hace un momento, ¿se acuerdan? Amén. Y si nosotros cuidamos nuestro privilegio, nuestra primogenitura, la gracia de Dios, vamos a alcanzar nuestro destino, hermanos. Amén. Por eso es importante buscar la gracia y buscar seguir siendo llenos de la gracia de Dios. Amén. ¿Cómo? Con acciones de gracias, hermanos. Amén. Con orar, ayunar, congregarnos, diezmar, compartir el Evangelio, obedecer a Dios. Aleluya. Porque el recibir la gracia de Dios es con un propósito. El propósito es obedecer a Dios, hermanos. Amén. Obedecer a Dios con nuestras vidas. Porque si no lo hacemos, hay un peligro. El peligro que corrió Esaú.
Esaú le faltó el respeto a Dios. ¿Amén? Él menospreció la gracia de Dios. Tomó el pecado, tomó un plato de lentejas, despreció su gracia, despreció su primogenitura y perdió su destino. Y luego con lágrimas quiso recuperarlo y no logró. ¿Amén? Por eso es importante la gracia, hermanos. Aleluya. Vamos a hacer este día rápidamente. Quisiera preguntarles, o que alguien participe, hermanos. ¿Ya está más claro qué es la gracia y por qué es importante seguir buscándola? Aleluya. ¿Qué es la gracia? Amén. ¿Alguien quiere participar este día? Aleluya. ¿Qué entiende por gracia? Hermana. Hermano Humberto, ¿nos deja el micrófono? Aleluya. Hermana. La gracia de Dios que nos fue Amén. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Sí, esa es la gracia, un favor inmerecido que recibimos de parte de Dios. Nuestra salvación, aleluya. Nuestros hijos, aleluya. Es un favor de parte de Dios porque no lo merecemos. Amén. Y tenemos la oportunidad este día. Este día vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Amén. Dice la Biblia.